Hablemos de fisiopatología a nivel celular y molecular en la sepsis. Imagina que tú y tu pareja van de visita a casa de un amigo o un familiar. Imagina que al llegar ahí, tu familiar se encuentra terriblemente enfermo de un fuerte resfriado. Tú y tu pareja regresan a casa y 4 días después ambos comienzan con síntomas de resfriado. 2 días después tú ya estás de salida, mientras que tu novio o novia, tu pareja, está prácticamente agonizando. Echado en cama, afirma que tiene fiebre e incluso siente que se va a morir. Aquí hay al menos 3 factores en juego. El primero tiene que ver con el patógeno que contrajiste. Puede ser la cepa, la virulencia, su resistencia a antibióticos, etc. Pero en este caso no aplica, porque los dos fueron a la misma casa con la misma persona y se enfermaron del mismo patógeno, sea virus, bacteria o hongo zombie apocalíptico. Y tú ya estás bien y tu pareja no. Así que este factor queda descartado. El segundo factor es que así como no todos tenemos el mismo umbral del dolor, no todos tenemos el mismo umbral a esos síntomas de resfriado. Y esto sí puede influir. Sin embargo, es el tercer factor del que queremos hablar. El tercer factor de por qué tú ya te sientes mejor y tu pareja no, tiene que ver con la respuesta del sistema inmune de cada individuo contra la infección. No es igual la tuya que la de tu pareja, ni tampoco quizás sea la misma respuesta inmune la que tienes hoy a la que tendrás cuando tengas 80 años. Y de eso, mi amigo, se trata la sepsis. Si mencionamos por 5ª vez su definición, la sepsis es una respuesta desregulada del organismo contra la infección. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast sobre sepsis. Comencemos. A nivel celular y molecular, la sepsis se caracteriza por alteraciones en diversas vías y sistemas. Estos incluyen, número 1, activación del sistema inmunológico innato. Los patógenos son reconocidos por receptores del sistema inmunitario innato, como los receptores tipo TOL, lo que desencadena la liberación de mediadores inflamatorios como las citocinas y las quimiosinas. Número 2, disfunción de células inmunitarias. La sepsis altera la función de las células inmunitarias clave, como neutrófilos, linfocitos y monocitos, lo que contribuye a la inflamación y la inmunosupresión. Número 3, disfunción endotelial. La sepsis provoca daño en el endotelio, la capa de células que recubre los vasos sanguíneos, lo que contribuye a la coagulopatía y a la alteración de la permeabilidad vascular. Número 4, coagulopatía. La sepsis puede causar una coagulopatía con un desequilibrio entre la coagulación y la anticoagulación, lo que lleva a la formación de microtrombos y a la disfunción de los órganos. Número 5. Alteración a la microcirculación. La microcirculación se ve afectada llevando a una inadecuada perfusión de los tejidos y al fallo de los órganos. Número 6. Estrés metabólico. La sepsis impone un gran estrés metabólico al cuerpo, llevando alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, así como a disfunción mitocondrial. La sepsis puede llevar a una disfunción cardiovascular, incluyendo vasodilatación y vasoplegia. La sepsis induce vasodilatación y vasoplegia, lo que lleva a hipotensión y requiere el uso de vasopresores. La sepsis puede causar disfunción miocárdica, afectando tanto la contracción como la relajación del corazón, lo que puede llevar a una disminución del gasto cardíaco. Choque cardiogénico. En casos severos, la sepsis puede llevar a un choque cardiogénico, caracterizado por bajo gasto cardíaco y presión de llenado ventricular elevada. En la sepsis obstétrica, los cambios fisiológicos del embarazo pueden enmascarar los signos tempranos de la enfermedad. Infecciones específicas del embarazo, como la corionionitis y la endometritis, pueden progresar rápidamente a sepsis debido a la alta vascularización del útero y la placenta. El diagnóstico y tratamiento tempranos son cruciales para reducir la morbilidad y mortalidades maternas. La fórmula general para calcular la presión arterial media es
presión arterial diastólica más 1/3 de la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. En la fórmula, representa la presión arterial diastólica, que es la presión en las arterias cuando el corazón se relaja entre latidos. Presión arterial sistólica representa la presión arterial, que es en las arterias cuando el corazón se contrae y bombea sangre. La presión arterial media se puede calcular utilizando mediciones de presión arterial obtenidas mediante métodos invasivos, por ejemplo, catéter intraarterial, o no invasivos, por ejemplo, brazalete de presión arterial. La presión arterial media es importante porque representa la presión promedio durante un ciclo cardíaco completo y se considera un indicador más preciso de la perfusión de órganos que solo la presión arterial sistólica o diastólica. Se ha establecido que una presión arterial media de 65 o mayor se asocia con menor morbilidad y mortalidad en pacientes con sepsis, incluyendo pacientes obstétricas, por lo que mantener una presión arterial media igual o superior a 65 es un objetivo importante en el manejo de la sepsis. Es importante notar que la presión arterial sistólica menor a 100 también se asocia con hipoperfusión y se utiliza en el sistema de puntuación Quick-SOFA. El lactato es una molécula producida por el cuerpo, principalmente a partir del metabolismo de la glucosa, cuando hay insuficiente oxígeno disponible para las células. En condiciones normales, el lactato se produce en pequeñas cantidades y se elimina rápidamente por el hígado. Sin embargo, en situaciones de estrés fisiológico como la sepsis, la producción de lactato aumenta considerablemente debido a la hipoxia tisular. En la sepsis, la elevación del lactato se debe principalmente a dos mecanismos principales: la hipoperfusión tisular. La sepsis puede provocar una disminución en el flujo sanguíneo a los tejidos, hipoperfusión, lo que limita el aporte de oxígeno. Cuando las células no reciben suficiente oxígeno, cambian a un metabolismo anaeróbico, un proceso que genera lactato como subproducto. Esta hipoperfusión puede ser causada por la disminución del gasto cardíaco, la vasodilatación y la alteración de la microcirculación. La disfunción mitocondrial. La sepsis puede afectar la función de las mitocondrias, las estructuras celulares encargadas de la producción de energía. Esta disfunción mitocondrial impide que las células utilicen el oxígeno de manera eficiente, lo que también lleva a un aumento en la producción de lactato. Además, en la sepsis, la producción de lactato puede verse agravada por una respuesta inflamatoria desregulada que afecta al metabolismo celular. Un nivel elevado de lactato, especialmente por encima de 2 milimoles por litro, se considera un indicador de hipoperfusión tisular y se asocia con un mayor riesgo de mortalidad en pacientes sépticos. En el contexto del choque séptico, un nivel de lactato superior a 5 milimoles por litro se considera un criterio para el diagnóstico. Por lo tanto, la medición del lactato sérico es una herramienta fundamental en la evaluación y el manejo de la sepsis. Los niveles de lactato se deben controlar cada 6 horas hasta que se normalicen. El metabolismo anaerobio, también conocido como glucólisis anaeróbica, es una vía metabólica que permite a las células generar energía en forma de adenosín trisfosfato, ATP, en ausencia de oxígeno. A diferencia del metabolismo aerobio, que utiliza oxígeno para producir grandes cantidades de ATP. El metabolismo anaerobio es menos eficiente y produce una cantidad menor de ATP. A nivel bioquímico, la glucólisis anaeróbica se puede resumir en los siguientes pasos clave. Número 1. Glucólisis. La glucosa, un azúcar simple, se descompone en una serie de reacciones enzimáticas en el citoplasma celular. En esta etapa, la glucosa se convierte en 2 moléculas de piruvato, generando 2 moléculas de ATP y 2 de NADH, una coenzima que transporta electrones. La NADH es una coenzima vital en el metabolismo celular, involucrada en las reacciones de transferencia de electrones que son fundamentales para la producción de energía. Aquí hay algunos puntos claves sobre la NADH. Función principal. Actúa como un transportador de electrones en las vías metabólicas. Durante las reacciones de oxidación de moléculas como la glucosa, el NAD+, la fórmula oxidada de NADH, acepta electrones y se reduce a NADH. Este luego transporta estos electrones a la cadena de transporte de electrones en la mitocondria para producir ATP, adenosín trisfosfato.
la principal fuente de energía celular. El NADH se genera en varias vías metabólicas, incluyendo la glucólisis, el ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico, y la beta-oxidación de ácidos grasos.